Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Bikini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca del impacto que tiene sobre la población masculina el cáncer de próstata. Vamos a una breve pausa y venimos con el desarrollo del programa. Soy la doctora Ana Isabel Chávez, uróloga, especializada en la parte de uro-oncología. Estamos aquí en el Hospital General de la Plaza de la Salud, específicamente en Uroplaza, que es un centro integral de urología donde tratamos todas las patologías que van desde la vía urinaria, tanto en el hombre como en la mujer, así como el aparato reproductor masculino. En este centro realizamos estudios diagnósticos y procedimientos quirúrgicos, todo como una parte integral para tratar las patologías urológicas que se presenten en cada caso. En Uroplaza contamos con diferentes equipos como la uroflujometría, el equipo de la urodinamia, cistoscopias, resectoscopias y ya en un servicio más especializados que los realizamos en el quirófano central. Hacemos procedimientos como las nefrolitotomías percutáneas, que son procedimientos mínimamente invasivos para extracción de las piedras, cirugía láser y otros tipos de procedimientos mínimamente invasivos como son los procedimientos vía laparoscópicos. En República Dominicana tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata porque somos un país que venimos de una raza negra, siendo esta la que nos marca como país en Latinoamérica como uno de los que tenemos más focos de cáncer de próstata. Es sumamente importante que los pacientes acudan a un chequeo urológico temprano y oportuno para que podamos detectar cualquier anormalidad que se presente en la próstata o por los estudios complementarios como son las pruebas de sangre, específicamente el PSA, que es el antígeno prostático específico, para que nos oriente a nosotros a detectar una enfermedad en estadio temprano. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Ana Chávez, quien es médico uróloga, gerente del Departamento de Urología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de un tema importante y relevante en la salud de la población masculina. Y nos referimos al cáncer de próstata. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en el programa Vivir en Salud. Qué bueno. Hablando de cáncer de próstata, a propósito de la conmemoración del Día Mundial en esta condición de salud, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué impacto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las acciones para mitigar y para evitar que tengamos esta condición? Lo primero que tenemos que saber es que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el hombre. Por lo tanto, es un cáncer que tiene mucho impacto a nivel mundial. Y recordando que República Dominicana es uno de los países a nivel mundial que tiene más incidencia de cáncer de próstata. Hablando de datos importantes, doctora. Totalmente. O sea, estamos hablando de que en República Dominicana y en el Caribe somos uno de los lugares que tenemos más casos de cáncer de próstata. Por lo tanto, lo ideal es siempre que el paciente acuda a sus chequeos rutinarios porque para evitar el cáncer nosotros no tenemos ningún método de prevención. Lo ideal es que el paciente acuda a la consulta para hacerse su chequeo urológico de rutina, que debe realizarse a partir de los 40 años en todos los hombres que no tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero en aquellos que tengan un familiar de primer grado, por ejemplo, si su padre tuvo cáncer de próstata, lo ideal es que venga un poco antes a la consulta. Ahí nosotros realizamos todos los chequeos pertinentes y podríamos hacer lo que se conoce como una prevención secundaria, que es detectar la enfermedad en una etapa donde el paciente todavía no tiene síntomas. Muy bien, usted ha mencionado dos temas que quiero que un poco profundicemos.
¿A qué ustedes atribuyen o a qué se atribuye que República Dominicana tenga esa distinción no tan saludable de ese número tan alto de pacientes con cáncer de próstata? Lamentablemente, el cáncer de próstata es más frecuente en la raza negra. Sí. Y República Dominicana sabemos que la Claro. mayor parte de la población viene de africanos, una mezcla con españoles, taínos, etcétera. Sí. Pero esa ascendencia africana que nosotros tenemos es lo que realmente marca la pauta en esta alta incidencia del cáncer de próstata. ¿Otros factores de riesgo que se asocia a esto? Los típicos factores de riesgo de todos los tumores, pues el tabaquismo, mala alimentación, la obesidad, pero un factor de riesgo como tal, simplemente por ser hombre y ser de raza negra, son los factores que más impactan. Por lo tanto, tenemos que hacer el chequeo. Claro, usted mencionó el tema de ese chequeo preventivo y posteriormente habló de poder hacer prevención secundaria. ¿Cómo la población logra, además de esas datas de número, edad, de antecedentes familiares y todo lo demás, sintomatología alguna que pueda hacer orientar a la población masculina a tener en cuenta esto? El cáncer de próstata generalmente en etapas iniciales no da síntomas. O sea que es un paciente que viene a la consulta simplemente por su chequeo. Parte de su chequeo. Parte de su chequeo rutinario. Preventivo, Ahora correcto. bien, hay algunos datos que son los que hacen que el paciente acuda más rápidamente, como por ejemplo la dificultad para orinar, el sangrado a nivel de la orina o incluso cuando eyacula, puede Sí. notar algo de sangrado, levantarse mucho por la noche. Todo esto son algunas de las sintomatologías que el paciente puede presentar. Pero si recordamos bien, el cáncer de próstata como tal en una etapa inicial no hay ningún tipo de sintomatología. Es muy penoso ya cuando vienen en etapas tardías, donde hemos tenido pacientes que llegan porque no pueden caminar, porque Sí. ya la enfermedad se fue fuera de lo que es la próstata y se ha diseminado a otras partes, como por ejemplo la columna. Por lo tanto, es muy importante el tema de esa prevención, esos chequeos preventivos rutinarios que están establecidos a edades ya a partir de los 40, 50 años, que se haga porque usted menciona que no tiene esa sintomatología florida. Ya cuando el paciente llega en esa etapa avanzada, ¿cómo se hace el diagnóstico del cáncer de próstata? Lo que generalmente da la sospecha es por una prueba de sangre que es el PSA, el antígeno prostático específico. Ese PSA generalmente pues cuando se realiza está elevado y en el tacto rectal, que es donde nosotros examinamos la próstata, se puede denotar algún nódulo, alguna masa, que la próstata esté indurada o aumentada de consistencia. Luego de que tenemos esos datos, entonces realizamos una biopsia de próstata y es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Hasta Ok. que no tengamos una biopsia, no podemos realmente confirmar que hay un tumor, aunque las sospechas sean extremadamente altas. Muy bien. Ese diagnóstico al final, cuando ya ustedes lo tienen listo, pues da paso a enfoque ya de abordaje terapéutico y todo lo demás. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Qué es el enfoque, continuando con la prevención, de orientación a la población? O sea, ¿qué se espera? ¿Qué debemos hacer adicional a lo que ya venimos haciendo? Porque tenemos tiempo trabajando con esto y los casos siguen en aumento. Los casos no los podemos detener. Lo que queremos es diagnosticarlos de forma eso temprana. es importante. Los casos no los podemos detener. Exactamente. Es tratar de identificarlo temprano. Es tratar de identificarlos a tiempo. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ser sometido a un tratamiento en caso de que sea necesario, porque hay otra modalidad de tratamiento que se llama vigilancia activa. ¿Bien? Eso es importante. Eso quiere decir que el paciente no va ni a cirugía, ni a radioterapia, ni a quimio, ni ninguna modalidad de tratamiento como tal, ya sea oral, quimioterapia o cirugía, sino que se hace una vigilancia activa, es decir, se hace un seguimiento estrecho de ese paciente con rebiopsias cada X cantidad de tiempo, dependiendo cómo se vaya duplicando el PSA. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como le dije, los casos no se pueden detener, lamentablemente, porque no podemos hacer nada para prevenirlo. Lo que nosotros esperamos es que los pacientes acudan a la consulta, que realmente pierdan el miedo, Sí. que el tacto rectal no duele, bien, es un poco incómodo, pero no duele. Y es más beneficioso para el paciente acudir temprano porque la enfermedad se podría detectar a tiempo.
Usted habló del tema de vigilancia activa. ¿Qué porcentaje de la población que se identifica cae en ese grupo de vigilancia activa y cuáles son los resultados? Para poder realizar el esquema de vigilancia activa Sí. se necesitan datos muy específicos a nivel de la biopsia. Okay. Es decir, tiene que haber menos de 3 cilindros afectos, la longitud de esa muestra tiene que ser muy poquita. Es decir, que no sea un tumor clínicamente significativo, Sí. que sabemos que no va a progresar rápidamente y que no va a alterar la calidad de vida de ese paciente. Si el paciente entra en el programa de vigilancia activa, pues entonces simplemente es darle seguimiento y hacer las rebiopsias. Muy bien. Con el enfoque del tratamiento, las diferentes modalidades, usted las mencionó, pero simplemente están disponibles, se hacen, los resultados son saludables, promedio de sobrevida de esos pacientes, se curan. Sí, en República Dominicana, gracias a Dios y a la inversión que han hecho las diferentes instituciones, en urología la realidad es que estamos muy avanzados. Muy bien. Estamos haciendo cosas que a nivel de Latinoamérica no todo el mundo tiene disponible. Entonces, hay muchos pacientes que son diagnosticados de forma temprana y pueden ir tanto a cirugía como a radioterapia. ¿Bien? Esos pacientes tienen una alta posibilidad de curación, siempre y cuando sea un tumor localizado, Sí. de riesgo bajo o intermedio. Ahora bien, aquellos pacientes que tienen un tumor de alto riesgo o que la enfermedad ya está localmente avanzada o es una enfermedad diseminada, pues la supervivencia global a los 5 años lógicamente disminuye y pueden optar por diferentes terapias, desde superantiandrógenos, que son terapias orales que damos para controlar la enfermedad, no para curarla, sino controlar Correcto. la progresión, o incluso la quimioterapia. Muy bien, doctora. El enfoque de prevención, ¿cuáles serían esas medidas para evitar que aparezca? Como usted dijo, no vamos a poderlo controlar, pero sí podemos evitar o diagnosticarlo temprano. ¿Cuáles son esas medidas que la población debe de tomar en consideración para evitar llegar ahí? Además del examen periódico y todo lo demás. Hay poco que hacer. Esa es la realidad. Eso no es bueno. La realidad es que no hay mucho que hacer. Simplemente que el hombre mantenga un estilo de vida saludable, Correcto. que intente no fumar, la ingesta de alcohol, una buena alimentación, realizar ejercicios y poco más. La prevención está en realizar el chequeo a tiempo. Qué bueno. Valiosa información, doctora. Para finalizar, mensaje y recomendación a la población masculina y a la clase médica en sentido general. El hecho de que la población masculina, con todas sus aprensiones, conceptos, temores y todo lo que hay, pero sí el núcleo familiar que hay alrededor con información valiosa, puede contribuir a que esto mejore. Creo que lo más importante es que usted como hombre, si tiene algún familiar que ha tenido cáncer de próstata o incluso cáncer de mama, que está estrechamente vinculado Sí. al cáncer de próstata, que acuda a sus chequeos a tiempo, que acuda al urólogo. No tenga miedo, no le va a pasar absolutamente nada, va a ser súper rápido y la verdad es que con esto usted puede mantenerse en salud y sobre todo alargar su vida. Excelente, doctora, valiosa información, muy importante. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por permanecer con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Ana Chávez, quien es médico uróloga, gerente del Departamento de Urología del Hospital General de la Plaza de la Salud y responsable del funcionamiento y coordinación de todo lo que es Uroplaza en el Hospital General, acerca de el cáncer de próstata, patología que exhibe unos números que quisiéramos que fueran cada vez mejor por el hecho de que esto contribuye a evitar la mortalidad en los pacientes y que puedan tener disponible con todo lo que hay en el arsenal terapéutico y diagnóstico para los pacientes una mejor calidad de vida hacia adelante. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por permanecer con nosotros en su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Nelson Arturo Medero, quien es médico urólogo, miembro del equipo de urología
del Hospital General de la Plaza de la Salud, Uroplaza, a propósito de una patología que afecta de manera importante a la población masculina, como lo es el cáncer de próstata. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor Mejía. Un placer estar con ustedes y pues aportar beneficios a la comunidad. Cuéntenos esos aportes trabajando con el cáncer de próstata específicamente. Una data no muy satisfactoria con los resultados que tenemos y qué podemos hacer. Bueno, el cáncer de próstata al día de hoy no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es un diagnóstico tardío. Okay. Ahora, en los últimos 10 años hemos tenido unos grandes avances en el cáncer de próstata en su diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora lo podemos ver, cosa que antes no podíamos, ya que solamente nos basábamos en el tacto rectal y pruebas químicas en sangre. Ahora sumamos una herramienta en la cual podemos visualizar las áreas sospechosas del cáncer. Y esto nos da una ventana de posibilidades nuevas ahora de observación, tratamiento hacia la glándula directamente o los tratamientos clásicos de lo que sería la radioterapia convencional o la cirugía radical de próstata. Cuando hablamos de que ahora lo podemos ver, ¿de qué estudios estamos hablando y en qué consiste? Ok, últimamente hemos desarrollado unas tecnologías en las cuales con la resonancia magnética podemos hacer una revisión de varios parámetros. De ahí el nombre de resonancia multiparamétrica de próstata. Con esto entonces tenemos la oportunidad de ver desde el punto de vista del crecimiento celular y la distribución de lo que serían los vasos sanguíneos, una nueva oportunidad para ver cómo penetra el tumor, o lo que sería la biología celular desde el punto de vista de imágenes y cambia toda la morfología de la próstata. Entonces tenemos una próstata en la cual vamos a ver que hay cambios en el paso de agua, cambios en el paso de sangre y desde el punto de vista morfológico la localización de los famosos nódulos. Ok, los estudios que anteriormente se realizaban, convencionales, sonografía, todo lo demás, todo esto se continúa realizando. Sí. Ok, y los pacientes van pasando por ese estadio de evaluación hasta que posteriormente llegan a una etapa donde ustedes los urólogos dicen, bueno, ahora con lo que tenemos hasta aquí necesitamos más información. Exactamente, en el chequeo inicial pues nos basamos con la historia clínica, el examen físico, el famoso tacto rectal y nos basamos todavía en el PSA, que es una herramienta fundamental. Estos estudios nos dicen, ¿vamos a revisar o no vamos a revisar? Si pasamos al punto de hacer una revisión un poco más profunda, entonces entramos con la piedra angular del inicio de esta revisión más profunda, que es la resonancia multiparamétrica de próstata. Bien. Y posteriormente podríamos tener unos estudios un poco más avanzados, que sería por ejemplo el CT PET con PSMA, en el cual hacemos una tomografía especial con un material que se coloca en sangre, el cual nos da la oportunidad también desde el punto de vista de imágenes ver dónde está localizado el cáncer. Ahora bien, esto sí lo usamos ya en pacientes diagnosticados y se basa más en la búsqueda de metástasis a distancia. Muy bien. Ya con el estudio realizado y la lesión identificada, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cómo procede ese flujograma de atención del paciente? Okay. Una vez que tenemos la resonancia multiparamétrica de próstata y tenemos una clasificación, que es la famosa clasificación de PIRATS, que ha tenido ya 2 modificaciones, entonces vamos a definir si ese paciente realmente tiene una alta probabilidad de tener un cáncer de próstata o una baja probabilidad. Si el paciente queda en un PIRATS 3, 4 o 5, que estamos hablando ya de posibilidades aumentadas por encima del 50% hasta un 95%, entonces ese paciente va a ser sometido a una biopsia prostática en cualquiera de sus modalidades, ya que para tener el diagnóstico de cáncer de próstata necesitamos la anatomía patológica que lo confirme. Correcto. De ahí en adelante entonces definiremos si vamos a ir a una secuencia de terapias dependiendo del grado, que puede ser desde la vigilancia activa, en la cual nosotros vamos a ir acompañando al paciente en un proceso de seguimiento controlado para ver cómo en el tiempo se manifiesta el avance del tumor y decir con seguridad vamos a atacar o vamos a seguir esperando sin avance, o nos vamos a la opción clásica curativa de la cirugía radical, que al día de hoy se considera pues la opción estándar en pacientes con riesgo intermedio o elevado, o dependiendo del caso, en casos seleccionados y camarite, pues radioterapia, en cualquiera de sus modalidades. Ok, el tema de la biopsia que usted mencionó, las diferentes modalidades que hay establecidas, ¿de qué hablamos?
Ok, al día de hoy tenemos unos cambios que se han ido dando de manera progresiva en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Nos hemos basado en la biopsia famosa transrectal, la cual pues nos ha ayudado muchísimo, nos dio la oportunidad de saber que es el cáncer más frecuente en el hombre, pero su tasa de detección no es muy alta. Estamos hablando que va entre un 13 a 30%. Y también tenemos complicaciones asociadas como infecciones que son un poco frecuentes, que puede ir entre un 0,5 hasta un 7%, con inclusive criterios de sepsis que pueden llegar hasta un 4,5. O sea que el diagnóstico puede ser un problema en buena ley. Ahora pasamos con evidencia a ver que tenemos una oportunidad de hacer biopsias transperineales en la cual baja muchísimo el riesgo de infección, aumenta la tasa de detección un 20% por encima de lo que lo hacía la biopsia transrectal, y a su vez hemos fusionado estas tecnologías en base a lo que sería la resonancia con la sonografía en vivo. Entonces ahora tenemos las famosas biopsias transperineales por fusión. Eso nos aumenta aún más la sospecha clínica del cáncer de próstata y nos da la oportunidad de ir directamente a donde dice la imagen de la resonancia que está localizado el cáncer. Sin olvidar también que por el origen multifocal del cáncer, pues debemos tomar una biopsia sistemática, pero nos enfocamos mucho en la biopsia de la zona peligrosa. Ok, ya he identificado el diagnóstico y la localización de la lesión. El enfoque terapéutico, quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, medicamentos, ¿cómo se define todo esto? Ok, dependiendo de la clasificación de anatomía patológica y los estudios de extensión que pueden ser CT PET, gamografía, y tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, podemos llegar a la conclusión de hacer un traje a la medida de cada paciente. Okay. Y con esto entonces vamos a plantear las mejores opciones terapéuticas según el caso. Pongo un ejemplo, un paciente que tenga un Gleason 6, que es el cáncer de próstata por la escala de Gleason menos agresivo, podemos plantearle pues una vigilancia activa. Al día de hoy inclusive se está discutiendo si el Gleason 6 es un cáncer o no. Esa es una nueva tendencia que tenemos. Es posible que se defina que todavía no es un cáncer. Exactamente, correcto, porque hemos visto inclusive pacientes que pues tienen una sobrevida de 10, 15 años y son pacientes que no tienen ningún tipo de metástasis en 10 y 15 años. O sea que entonces podríamos catalogarlo que es un cáncer indolente. Muy bien. Ahora bien, vamos a los cánceres intermedios, que ahí hay una variante muy importante también, que sería el 3+4, 4+3, en el cual entonces tenemos que plantear unas opciones de tratamiento tal vez un poco más agresivas, en las cuales ahí pues la cirugía radical de próstata en cualquiera de sus presentaciones, tanto convencional, que es la famosa abierta, laparoscópica o robótica, pues nos van a dar un rol importante en este tipo de pacientes buscando la curación. Sí. O cronificación de la enfermedad, que es un concepto que también estamos manejando al día de hoy, en el cual tal vez el paciente se mantenga unos 5, 8, 10 años sin evidencia de avance del cáncer, bien, pero posteriormente aparece. Pero tenemos la oportunidad de cronificar la enfermedad. Paciente de 70 años que podríamos decir que es un paciente curado o un paciente de 60 años. Muy bien. Doctor, yo creo que usted ha tenido valiosas e importantes informaciones aquí, pero no quiero terminar la conversación sin que hablemos un poco de la prevención y de lo que sería la evaluación temprana y la recomendación para este tipo de exámenes en procura de que si ya es cierto que no lo vamos a poder evitar, por lo menos tratar de identificarlo en las etapas mucho más tempranas. El mensaje para llevar a casa sería: tenemos que tener un estilo de vida sano en el cual incluyamos una buena alimentación, un consumo de alcohol bajo, porque no vamos a decir que no se puedan tomar un trago, pero un consumo de alcohol con responsabilidad, no fumar y tener una vida en la cual el ejercicio físico sea parte integral de lo que es el ser humano como tal. Eso yo creo que sería el mensaje más importante. Después de eso, pues el chequeo a partir de los 40 años es fundamental, porque nos da la oportunidad de detectar el cáncer en sus inicios, lo que es igual a una probable curación y a un estilo de vida posterior al tener la enfermedad también adecuado. Muy bien, doctor, gracias por su importante y valiosa información. Y a ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud,
La conversación que hemos sostenido con el doctor Nelson Arturo Medero, médico urólogo, miembro del equipo de urología de Uroplaza en el Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca del cáncer de próstata, condición de salud que afecta a la población masculina, que dispone actualmente de la principal herramienta, que es la identificación y la prevención temprana, pero las modalidades de diagnóstico terapéutico en procura de poder conseguir una mejor sobrevida para los pacientes que padecen esta enfermedad. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Y recuerde que puede conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Nos despedimos y nos vemos en la próxima.